Mi nombre es Germán Ferrari, soy periodista, escritor y a través de una beca de la Biblioteca Nacional, en 2013 comencé a trabajar sobre los textos periodísticos de un escritor argentino, tucumano, Pablo Rojas Paz. Específicamente unos textos que hablaban sobre fútbol, sobre partidos de fútbol y sobre personajes de fútbol. Son textos de los años 30, del comienzo de la década de 1930. Cómo llegué a investigar sobre Rojas Paz, siempre me interesó el personaje, sobre todo por una particularidad, porque él firmaba sus textos periodísticos, sus crónicas periodísticas como el negro de la tribuna. Y él era un periodista, pero un escritor, básicamente un ensayista. Escribió novelas, cuentos, ensayos, biografías, y la parte periodística es como la parte menos conocida de él, sobre todo por ser escritos considerados menores, como la crónica periodística y la crónica de fútbol en particular. Y él fue uno de los pioneros de escribir y de contar partidos de fútbol en un diario tan popular como fue el diario Crítica y Jornada de los años 30 del siglo pasado. Digamos, el diario más vendido en la Argentina y en habla hispana, con una llegada masiva, con una repercusión muy grande, porque eso le permitió, por ejemplo, después incursionar en la radio y ser comentarista de un relator deportivo, Lalo Peliciari. Así que las crónicas futbolísticas de Rojas Paz, o del negro de la tribuna, para ser más concretos, son como una puerta a un nuevo estilo que se estaba forjando en ese momento, que era el del cronista deportivo que volcaba más allá de su mirada, sus impresiones de los acontecimientos deportivos, futbolísticos en este caso, pero también su opinión, sus consideraciones, reflexiones, el hacer teorías sobre ese fútbol que estaba pasando de una época de amateurismo al profesionalismo y de un momento también del periodismo deportivo que estaba en plena construcción. Si bien en ese momento empezaron a surgir, en algunos casos había ya consolidado, algunos periodistas como Borocotó, como Last Reason, como José Gabriel, Rojas Paz, o el negro de la tribuna, incorpora una serie de elementos que enriquecen esa camada de periodistas que empiezan a hacer un periodismo deportivo y futbolístico, en este caso, diferente. Si uno lee las crónicas del negro de la tribuna, va a encontrar elementos muy actuales de la narrativa. La incorporación de diálogos, la aparición de la primera persona, la incorporación de términos en lunfardo, coloquialismos, observaciones muy precisas, porque Rojas Paz no se limitaba a ver el partido en sí, es decir, lo que pasaba dentro del campo de juego y lo que pasaba con los 22 jugadores, sino también cuestiones que tenían que ver con el árbitro, con los simpatizantes, con el clima, con el ir a la cancha, cómo era llegar hasta un estadio y cómo era retirarse del estadio, que era lo que pasaba en el después. Esas crónicas hoy pueden ser leídas de manera muy vívidas, son muy actuales, más allá de las cuestiones de época propia, pero digo, no han perdido la fuerza desde lo narrativo y desde el interés para poder bucear en un momento de la Argentina y en un momento del fútbol argentino muy particulares, como era esa década del 30. Pablo Rojas Paz eligió el seudónimo del negro de la tribuna porque era un apasionado del fútbol. Si bien era un escritor académico, autor de novelas, de ensayos, su trabajo periodístico lo pudo conjugar con la pasión que él tenía, que era el fútbol. Él había practicado el fútbol en su club querido, Atlético Tucumán, cuando era joven, y cuando vino a Buenos Aires, primero a estudiar medicina sin mucha fortuna y después acercándose a las letras y al periodismo específicamente, empezó a descubrir que había un campo muy propicio para poder volcar todo su apasionamiento por el fútbol. Y un directivo del diario Crítica de Natalio Botana
Lo encuentra casualmente una vez en un estadio, se sorprende porque no era el lugar donde se lo pensaba encontrar a Rojas Paz, que era un colaborador de crítica de la parte cultural, y de ahí en más queda su rumbo marcado. Y tiene que le piden que elija un seudónimo. Y él, por su contextura física, por sus rasgos fisonómicos y por ubicarse en un lugar preferencial del campo de juego, un lugar particular donde iba todo, donde iba toda la gente, decidió llamarse a sí mismo el Negro de la Tribuna. Sobresale dentro de esa camada de periodistas que ingresa a la redacción del diario Crítica, dentro de la generación de Martín Fierro, del Grupo Florida, porque es un escritor que conjuga lo académico con lo popular. Un escritor que podríamos considerar culto, entre comillas, y que incorpora todos esos elementos de la calle, de la vida cotidiana, del Buenos Aires de fines de los años 20, principios de los años 30. Tenía un oído muy agudo para poder escuchar esos términos en lunfardo, esas deformaciones de expresiones, de palabras, esas expresiones populares. Una vista también muy precisa para poder observar situaciones de un estadio de fútbol que al resto de los cronistas se les pasaba, cómo eran los asistentes a esos partidos, no solamente si había hombres, sino si había mujeres, si había niños, cómo se comportaban. La violencia en el fútbol ya estaba presente. Es decir, que las crónicas de Pablo Rojas Paz tienen una serie de elementos innovadores para la época. Sus crónicas, por lo general, comienzan cuando él se levanta el domingo por la mañana, previo a ir a un partido, y cuenta qué es lo que le pasa, o cuál es la decisión del jefe de deportes del diario Crítica o Jornada para decirle: hoy te toca ir a ver a tal partido, y de ahí va contando, va armando un desarrollo donde muchas veces está él en primera persona, pero no como personaje principal, sino como el narrador que va contando diferentes acontecimientos de ese partido. Luego el partido concluye y él sale de la cancha y también se detiene a escuchar en el viaje en tranvía, en tren o en colectivo, a ver qué es lo que dice la gente, cómo analiza el partido, y con eso va construyendo el final de la crónica. Pareciera que son todas similares las crónicas, pero en realidad no. Digamos, ese es un eje, un denominador común que utiliza, pero también utiliza otros elementos, otros formatos, si se detiene en algún jugador en particular, o del árbitro muchas veces. Así que a mí me parece, después de abordar la investigación, que esas crónicas le aportan al periodismo argentino, y le aportaron en ese momento específico una fuerza y una vitalidad muy importante para sobresalir dentro del resto de los cronistas deportivos y futbolísticos que en la mayoría de los diarios ya estaban presentes. La investigación sobre las crónicas futbolísticas del Negro de la Tribuna estuvieron basadas fundamentalmente en el archivo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sobre todo en dos diarios, el diario Crítica y su continuación, el diario Jornada, dos diarios vespertinos bajo la tutela de Natalio Botana, que daba espacio, y bastante espacio, a expresiones populares, en este caso el fútbol en particular. Así que mi investigación básicamente estuvo basada en esos dos diarios, más allá de otros complementos, y agradecerle al hijo de Pablo Rojas Paz, Enrique Pablo, con quien pude conversar y que me aportó algunos datos importantes para reconstruir la historia de este gran cronista futbolístico. Así que básicamente los diarios Crítica y Jornada, y después el resto de fuentes que me fueron ayudando, muchas de las cuales están en la Biblioteca Nacional también. Toda la producción de crónicas, que es muy importante para conocer el fútbol de ese momento y el periodismo de ese momento.